al doctor Fernández Garelo, que está en comunicación con nosotros. Lo comunicamos para hablar, en definitiva, sobre lo que ha sucedido con la fiscal María Isabel Sánchez, en el cual se le ha confirmado la licencia psiquiátrica, pero vamos a hablar con el doctor Fernández Garelo sobre todo esto. Doctor Fernández Garelo, Adrián Barbarulo de Radio Brisas lo saluda una vez más y le agradecemos la comunicación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. Bueno, en este tipo de cuestiones, donde obviamente hay temas de licencia y hay cuestiones que hay que entender también desde lo personal e incluso desde lo laboral, ¿cuál es la situación de la fiscal María Isabel Sánchez, que obviamente al ser en este último tiempo la fiscal de una de las causas más notorias de Mar del Plata, como fue la causa de Lucía Pérez, ha tomado mayor trascendencia? Pero, ¿en qué situación está hoy la fiscal Sánchez? Bueno, usted sabe que en general no, siempre, cuando se otorgan este tipo de licencias médicas, a nosotros no se nos comunican los diagnósticos, con lo cual yo todavía tampoco he tenido ante mi vista la documentación de la Dirección de Sanidad, que es donde se otorgan este tipo de licencias, y en realidad a nosotros nos colocan un problema de tipo institucional porque estamos muy cortos de fiscales, para decirlo claro, con lo cual tenemos que pensar en un reemplazo, aunque sea transitorio, mientras dure esta licencia. Y la verdad es que, bueno, hay situaciones que se nos hacen muy difíciles de sobrellevar. La fiscalía de turno es una fiscalía en la que en general siempre hay gente que tiene experiencia, que ya tiene años de fiscal, y bueno, en este momento tenemos si usted me permite, todos los servicios del Ministerio Público Fiscal. Usted sabe que nosotros tenemos la Fiscalía de Económicos, la de Culposos, la de Primer Respuesta, Flagrancia, que por un motivo o por otro ya hoy están diezmadas en cuanto a personal de fiscales. Hay algunos trámites en pleno proceso ya para jubilarse, hay también otras licencias de esta naturaleza, médicas, a esto me refiero, con lo cual nuestro verdadero problema es poder ver cómo sustituimos esto. Tenga presente una cuestión. Hay cargos que hace 4 años de fiscales que se jubilaron que no han sido repuestos. No hemos tenido todavía la persona designada para suceder, por ejemplo, al doctor Osvaldo Cruz. Usted recordará que fue uno de nuestros fiscales, primero en Económicos y después en Primer Respuesta. Entonces, realmente a nosotros lo que nos preocupa es poder sostener un nivel de operatividad mínimo. Cuando refiero mínimo, me refiero, no puede dejarse de hacer obviamente lo que dispone la ley, de investigar los hechos, de llevar los juicios. Y en este caso en particular, que es un fiscal de turno, bueno, tendremos que buscar una solución una vez que tengamos bien relevado la cantidad de debates a realizar pendientes que tienen, porque en rigor de verdad, cubrir el turno es lo más simple que hay, ¿no? Esto hasta lo puede hacer cualquiera de sus compañeros de fiscalía de turno, uno por día o una cosa así. Sí. El problema en realidad son los debates que quedan pendientes o algunas solicitudes de elevación a juicio, de prisión preventiva, y aquí es donde la cosa se nos complica un poco. Sí, llevar adelante, doctor Fernández Garelo, lo que tiene que ver con el día a día de las causas, ¿no? Sí, le vuelvo a reiterar, a veces el día a día de las causas es ordenar determinada diligencia, y esto, digamos, no tiene complejidad alguna. Donde se lo pone un poco más difícil es cuando de repente, frente a una licencia de este tipo, en 10 días hay que hacer un juicio con alguna complejidad, digamos, porque tiene que sentarse otro fiscal a estudiar la causa, y además tenemos que encontrar un fiscal que no tenga la agenda con juicio para ese mismo día. Este es el gran problema. Lo demás, el tema de las licencias médicas dentro del Poder Judicial es algo que ocurre, desde luego no es lo común, pero debido al tipo de tareas que tiene un fiscal, que tiene a veces un instructor o personal del Ministerio Público en general, este tipo de cosas ocurren.
Ahora, una fiscalía de juicio, por otro lado, sí, es un lugar en el cual se trabaja, si bien es cierto, por turno, pero cuando vienen esos turnos que son de 7 días, se trabaja de día y de noche, ¿no? En un homicidio a las 3 de la mañana va el fiscal de turno. Entonces, esto lleva a un desgaste que, en definitiva, bueno, a veces el cuerpo termina pasando alguna factura, como decía mi abuela. seguro, seguro. Ahora, doctor Fernández Garelo, ¿usted sabe que esta licencia, o si no sabe, le pregunto si se lo imagina, que ha tomado más trascendencia por la causa de Lucía Pérez? ¿Usted no cree que sea así? Porque tal vez, como usted dice, ¿no? Licencias muchas veces ocurren en montones de cuestiones, incluso licencias de otra índole que no tienen por qué, son licencias médicas. Acá se hace medio como hincapié en el tipo de licencia, ¿no? Que es una licencia psiquiátrica, y aparentemente aparece el tema del caso de Lucía Pérez. ¿Eso es casualidad? ¿Es cuestión de interpretación de los medios? Mire, en general puede ser lo uno y lo otro. Yo también sí vi algún título, no es la fiscal Sánchez, sino la fiscal del caso de Lucía Pérez. Partamos de la base que este caso es un caso realmente macabro, por las circunstancias, un adolescente. Ahí tenemos inclusive una división de opiniones entre los peritos. No todos están de acuerdo, inclusive los peritos oficiales. Pero bueno, esta es una tarea que, si bien es cierto, tiene que controlarla el fiscal, también es una cuestión que tienen que resolver los peritos, porque el fiscal no es perito en este caso en ciencias médicas. Recuerde también usted que al principio de esta causa, creo que, si mal no recuerdo, cuando se solicitó la prisión preventiva de los imputados, Sí. También la fiscal tuvo unos días de licencia porque se le adeudaban vacaciones. Sí. No es la primera vez. En ese momento la doctora Gómez, con la mejor diligencia, se hizo cargo de su fiscalía, y esto es común. Esto no es algo que deba destacarse por lo excepcional, sino porque los fiscales de turno permanentemente tienen situaciones en las que deben a veces cubrirse de esta forma. La propia ley está dispuesta para que esto ocurra, y ocurra naturalmente. Yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo, que fue el caso de la licencia anterior de la doctora Sánchez en esta misma causa. Estábamos adeudando vacaciones, concretamente. No era un problema de licencia médica. Porque usted sabe que en enero en Mar del Plata, lo decía el procurador hace poco, ¿no? Si el Ministerio Público no tiene vacaciones. En enero en Mar del Plata siempre hay un fiscal de turno. No hay feria judicial para el fiscal de turno ni para otros fiscales. Entonces, esto hace que después, durante el año, realmente uno de los temas más complejos que tenemos a veces que administrar es el reintegro de licencias no gozadas en un esquema donde todo el mundo está en la misma situación. Donde hay una agenda de juicio, donde los jueces sí, efectivamente, durante el mes de enero no hacen juicio y se van de feria. Nosotros no podemos hacerlo porque siempre entra el homicidio o el caso urgente o lo que fuere. El juez está, digamos, en una situación en la cual está en una etapa posterior del procedimiento. El juez de garantía le pasa lo mismo, como a los fiscales. Si no, uno no tendría a quien solicitar un allanamiento, por ejemplo. Entonces, este es un tema que en nosotros forma parte ya de una gimnasia habitual, y yo creo que sí, puede ser que haya algo de esto que usted me dice, Adrián, que por tratarse de la fiscal de este caso haya tenido mayor repercusión la licencia. Pero en este momento yo tengo fiscales, inclusive hasta con diagnósticos muy severos, algunos de ellos en trámite de jubilación anticipada. Por razones de decoro no voy a dar nombre, obviamente. No, seguro, obviamente. Pero esto existe, y esto nos genera un problema muy serio, porque hay todo un trámite, por ejemplo, a partir de una jubilación anticipada, que es hasta que no se jubila, no se aprueba en el Instituto de Previsión Social la jubilación, no se terminan todos los controles médicos, no se le comunica al Poder Ejecutivo, y podemos llegar hasta 5 años, 6 años, 7 años, esperando que nos repongan un cargo de fiscal. Y esto, por tratarse de una magistratura, la del ejercicio del fiscalato, que requiere acuerdo del Senado,
a veces no ocurre lo mismo que puede ocurrir, por ejemplo, en otra dependencia pública como una comisaría, que si usted no tiene a un comisario, agarra a un subcomisario, lo pone a cargo y adelante con la comisaría, digamos, sigue trabajando. Claro. Acá la cuestión, el ejercicio de la acción penal, el único titular es el fiscal. Entonces, esto nos coloca en una situación realmente difícil para poder estar a la altura de lo que la prestación del servicio se merece, ¿no? Sí. Doctor Fernández Garelo, le quiero hacer dos preguntas más. Aprovecho su tiempo y le agradezco nuevamente la amabilidad para atender a Radio Brisas. Una tiene que ver puntualmente con el caso Lucía Pérez. Y otra tiene que ver con esta situación puntual, ¿no? Digamos, ¿cómo se consigue poder poner en funcionamiento una maquinaria tan compleja como la del Ministerio Público Fiscal? Pero primero le quiero hacer una pregunta sobre el caso Lucía Pérez. Usted, como fiscal general, cuando en aquel momento escuchó las declaraciones desgarradoras del relato que contaba la fiscal Sánchez, incluso para aquellos, yo no soy un periodista experto en policiales, pero leo a muchos de los periodistas expertos en policiales y se sorprendían con los detalles con los cuales relataba algunas cuestiones donde todavía no habían trabajado los peritos de manera más amplia. ¿Se sorprendió usted al leer esas declaraciones en ese momento? Se lo pregunto hoy a la distancia, ¿no? Fue una situación muy particular. Y en primer lugar, por más que nosotros hemos tratado de desarrollar un esquema de comunicación con los medios, porque nos parece desde siempre, la ciudad me conoce hace 20 años como fiscal general, sí. Y ustedes mismos saben que yo siempre he sido lo más accesible que he podido a todo este tipo de cuestiones. Esta situación fue una situación muy particular. Estaba el Congreso de IDEA anual, el que se fue hace una semana de aquí, en la ciudad. Esto se cumplió un año ahora de este tema. Había medios nacionales, y la fiscal lo que tenía era la información, la primera información que uno tiene de una operación de autopsia. Esa información, de alguna forma, fue ratificada después por el doctor Chiodé, que era el jefe zonal en aquel entonces. Después fue ratificada por la morgue del Ministerio Público, por el Instituto de Ciencia Forense del Ministerio Público, el doctor Bombicini. Después se apreció un perito de parte que cuestionó la cuestión. La doctora pidió una nueva pericia a 2 médicas de la Corte, y ahí es donde surgieron algunas diferencias con los 3 primeros peritos, que son los 3 peritos con los que trabajamos habitualmente. Entonces, quizá el formato comunicacional, también un poco solicitado por la cantidad de medios que había en el país, no sé si habrá sido el mejor, pero la fiscal habló sobre la base de lo que tenía informado por los peritos. El caso ya de por sí es impactante, independientemente de más detalles o menos detalles. Tomó yo diría, mucho sprint, dirían algunos, de mucha fuerza a nivel nacional la cuestión, inclusive en los medios, a esto me refiero concretamente. Y bueno, posiblemente pueda uno hacer alguna observación en este punto, pero yo le vuelvo a reiterar, la fiscal informó sobre la base de lo que se le fue informado, y le cuento también cómo sigue esto. La causa ya ha sido elevada a juicio por el juez Bombini, que es el juez de garantía. Esto ahora, bueno, lo revisa la Cámara también por apelación de los imputados, pero bueno, después estos peritos que tienen ideas divergentes van a tener que venir al tribunal y someterse al interrogatorio de los fiscales y la defensa, por supuesto, y tendrán que explicar un poco por qué hay tanta diferencia en esta posición. A nosotros, por otro lado, en lo particular, es la primera vez que advertimos algunas disidencias tan importantes entre peritos oficiales. Yo esto antes no lo había visto, y bueno, por eso debo haber que estar un poco a lo que ocurre en el debate. Seguro. Y ahora sí le pregunto, ¿no? A través de la maquinaria
de lo que significa el Estado, y en este caso el Ministerio Público Fiscal, cuando usted, por ejemplo, hoy necesita cubrir estos cargos, necesita que le cubra, le habla usted en primera persona, doctor Fernández Garelo, porque es el fiscal general, ¿no? Digamos, pero al fiscal general de algún lugar, necesita cubrir cargos, necesita que reemplacen los fiscales jubilados. ¿A quién se los pide? ¿Dónde golpea las puertas? En realidad el proceso no es de pedir, sino que es automático. Ajá. Una vez que se acepta una renuncia, ya sea por jubilación, en general, salvo en algún caso, pero hace varios años, yo lo único que recuerdo son renuncias por jubilación al Ministerio Público de Mar del Plata. Sí. En general, cuando se acepta esta renuncia, se inicia un mecanismo, un trámite automático de convocar de inmediato, a través del Consejo de la Magistratura, al concurso correspondiente y al examen correspondiente. Uh-huh. Y acá es donde tengo entendido que el actual gobierno está trabajando, porque lo que se genera es un concurso por cada cargo, por ejemplo, con lo cual podría haber algún otro mecanismo más ágil, porque si usted quiere ser fiscal, es lo mismo ser fiscal en Mar del Plata que en San Martín, que en Trenquelauquen, digamos, el tipo de delitos para el que usted tiene que estar capacitado es el mismo. Sí, por ejemplo, hay una diferencia entre la competencia de la justicia federal y la justicia de la provincia. Son códigos distintos, delitos distintos. Pero si usted quiere ser fiscal acá o en Trenquelauquen o en Dolores, la verdad que algunos de nosotros lo que venimos sugiriendo es que se haga un solo examen una vez al año, y a medida que se van produciendo vacantes, ir sacando, digamos, de ese listado de aprobados, en lugar de abrir un concurso por cada cargo que queda vacante. ¿Por qué? Porque al abrir un concurso por cada cargo que queda vacante, todo este mecanismo del examen y demás está expuesto a impugnaciones, a correcciones, a solicitud de revisión de los exámenes, y esto va demorando en todos los candidatos que se presentan a realizar esta cuestión. Entonces, lo que necesitaríamos es un poco más de agitación en el trámite que tiene el Consejo de la Magistratura, y esto tiene que ser revisado por ley, no hay otra posibilidad. Bien. Que les repito, tengo entendido que se está trabajando en este sentido y en otros, inclusive en la forma, digamos, de acceder a la carrera judicial a través del Consejo de la Magistratura, siempre, porque esto es una cuestión constitucional. Pero sí, se nos genera un problema. Fíjese, mire el detalle que le voy a dar ahora. A ver. Si usted por cada examen de fiscal vacante en toda la provincia llama a un concurso, usted se encuentra con que los interesados dan este examen, y si no lo aprobaron después dan el que viene. Entonces, cuando se quiere acordar, suele verse de esto a un montón de fiscales que están dando examen, no digo de casi forma permanente, pero esto también es un problema para lo cotidiano, para la tarea cotidiana. Sí. Es decir, termina hasta generando una especie de dispendio de tiempo en el candidato. Usted, por ejemplo, si quiere ser fiscal en Mar del Plata, puede dar un examen de un concurso convocado para Trenquelauquen y después reinscribirse cuando haya un cargo para Mar del Plata. Claro. Pero digamos, lo cierto es que se abre un concurso por cada cargo, y lo que le insume tiempo a la cuestión es el concurso que hay para cada cargo. Bien. Doctor Fernández Garelo, le agradezco la charla. La última tiene que ver si continúa la licencia la doctora Sánchez. ¿Se pone un fiscal para llegar a juicio? No, es que estamos tratando de ver justamente un poco lo que nos ha quedado del día de hoy, un análisis con el personal de la Fiscalía General, para ver, insisto, qué panorama de juicios tenemos en este mes que viene, para ver si estos pueden ser reasignados, por ejemplo, o en su lugar ver si directamente reasignamos a algún fiscal, porque tenemos que revisar también si tenemos vencimientos, por ejemplo, para pedir en determinados procesos prisiones preventivas o para elevar a juicio. Esto ya requiere que el fiscal que sustituya esté más tiempo en la Fiscalía. Bien. Así que tenemos que hacer una evaluación de este tipo, y la verdad que acá es donde encontramos problemas, porque ya nos encontramos que en lugares donde tendría que haber 4 fiscales, por lo menos, como delitos económicos, hay 3.
En primer respuesta, que atiende todo el conflicto de menor intensidad, amenazas, cosas de este tipo, donde tendría que haber 3 fiscales, hay una sola. Bien. En culposos, tengo entendido que se está jubilando la doctora Martínez Ruiz, donde había 2 fiscales, va a quedar uno solo. Todo así. Entonces, realmente estamos frente a una situación compleja que, bueno, en general la hemos resuelto siempre con la mejor buena voluntad del resto de los fiscales. Así que tendremos que apelar una vez más a esta buena voluntad. Bien. Gracias, Fabián Fernández Garelo, muy amable. Gracias, doctor. Que tenga buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Estábamos hablando con el fiscal general Fabián Fernández Garelo.